noches, jóvenes, bienvenidos a la clase número 27 de este día 22 de noviembre de 2021, donde vamos a dar inicio a una nueva semana de trabajo con el ejercicio que ya debe estar publicado en Classroom, que ustedes debieron haber visto ya, y recordando que estas clases pregrabadas son un requisito indispensable para poder aprobar el segundo trimestre de manera adecuada, para poderlo cursar y muy necesario para la resolución de esas lecciones que estamos viendo. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. El eje temático es un eje nuevo. Ahora vamos a estar sobre el eje forma, espacio y medida del tema figuras y cuerpos geométricos, y vamos a estar viendo un aprendizaje esperado sobre analizar la existencia de unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros, así como determinar y usar criterios de congruencia en los triángulos. Para esto nos vamos a basar en la lección de su libro de texto de la página 76, que es la lección número 31, trazo de triángulos, para lo cual yo les pido, como siempre, tengan preparado ya su libro de texto, ya sea en físico o en electrónico, por medio de la página de Colaritech, o bien impriman o vean en electrónico el PDF que yo ya les he puesto en Classroom, para que me sigan con la lectura en esta lección. Para esta lección también va a ser importante que tengan su cuaderno de apuntes, ya que vamos a estar trabajando mucho en él. Yo sé que ustedes no tienen mucho la costumbre de trabajar en el cuaderno, pero pues ahora lo vamos a estar haciendo todavía más, dado que esta es una lección a base de trazos, y vamos a utilizar el cuaderno de apuntes para hacer dichos trazos, para practicarlos, y sobre todo tener también listo una regla o una escuadra, o ambas, y un compás para poder hacer estos trazos. Son los materiales requeridos para esta semana. Son materiales que yo ya les había pedido desde el primer día de clase. Están ya también en Classroom, lo que les pedí hace pues, ya varios meses, y hasta el día de hoy lo vamos a estar utilizando. Sin más preámbulos, vamos a pasar directamente al Jamboard, que ya tengo por costumbre tenerles preparado para seguir esta clase. Este Jamboard es un archivo que está publicado, está colgado en Classroom bajo el nombre de Apuntes de clase 22 de noviembre de 2021, para que ustedes se basen en los apuntes de clase que yo les proporciono y puedan así darle seguimiento a las lecciones. Les recuerdo que estos apuntes de clase son importantes, ya que cuando regresemos de manera presencial o de manera híbrida, voy a estar pidiendo que en su cuaderno de apuntes tengan todos los apuntes que ustedes tomaron, todas las notas que tomaron acerca de todas las lecciones que hemos estado viendo a partir del primer día. Entonces esto va a ser también importantísimo que lo tengan ustedes preparado, y sobre todo que tomen en cuenta que cada lección que vemos debe de haber apuntes de clase, no solamente resolución en el libro de texto. Bueno, la lección se llama trazo de triángulos, es la lección número 31 sobre estructuras con triángulos. Ese es el nombre que se le dio. Y para empezar viene un ejercicio breve, no nada complicado conforme lo que ustedes ya han estado viendo, porque dice así: trabaja en tu cuaderno. Entonces empezamos, como ya les había comentado, trabajando en su cuaderno. Esto de aquí, evidentemente, ya lo van a hacer en su cuaderno. Yo voy a ir apuntando que esto es en el cuaderno. Y lo que tienen que hacer es un dibujo de un triángulo. Para esto, les piden que este dibujo de este triángulo lo hagan de diferentes maneras, o más bien se auxilien de diferentes maneras y de diferentes formas. Dice, como número uno, ¿qué es un triángulo? Esa es una definición que ustedes tienen que investigar. Definición, y que me tienen que poner en el cuaderno. Definición de triángulo. El inciso B dice cómo construirías un triángulo. Y aquí les dan dos opciones: con cortes a partir de una hoja de papel o con tres tiras de diferente tamaño. Yo lo que les voy a pedir, para que no se compliquen en el cuaderno de apuntes, únicamente van a dibujar un triángulo. Van a tomar su regla, van a hacer una línea
con la misma regla lo van a poner al principio de la línea que hicieron, en la manera que ustedes quieran. A mí me salió chueca, pero bueno, vamos a ponerlo de otro color. Bueno, sí está bien rojo. Una línea, la van a poner al inicio, van a hacer otra línea y después donde termina la línea segunda que ya han dibujado la unen con el final de la primera y ya tienen dibujado un triángulo. Y a cada vértice del triángulo le van a llamar A, le van a llamar B y le van a llamar C. ¿Sí? Y dentro de este triángulo van a señalar los ángulos que forman. Por ejemplo, el segmento AB está al lado del triángulo. Si se dan cuenta, inicia con A, termina con B. Son mayúsculas. Se le conoce como segmento AB. El segmento AC sería este punto de aquí, A, y termina en el punto C. Segmento AC. Y por último el segmento BC, que sería el inicio con B y termina con C. Y los ángulos se van a señalar por medio de estos arcos en cada uno de las intersecciones o de los vértices del triángulo y se van a nombrar con letras minúsculas. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con A, aquí le vamos a poner como B y aquí le vamos a poner C. Y ya por último vamos a poner AB y vamos a poner una línea arriba que significa segmento AB. Y aquí van a poner cuánto mide el segmento AB en centímetros. Después van a dibujar AC, que sería el segmento AC. Y también van a poner cuánto es lo que mide el segmento AC en centímetros. Y por último el segmento BC. Y también van a poner cuánto mide el segmento BC en centímetros. Es importante que lo hagan así para que se den cuenta y se familiaricen con la nomenclatura que se va a estar manejando. Después van a poner ángulo A, que sería este símbolo, y luego seguido de la letra A minúscula, y van a medir cuánto mide el ángulo A, el ángulo B, y el ángulo C. Les recuerdo que estas medidas angulares se van a hacer con el transportador. Los voy a poner aquí que esto es con el transportador. Y estas medidas de los segmentos los van a hacer con su regla o con su escuadra. ¿Sí? Para ir viendo los materiales las herramientas que van a estar utilizando, ¿sí? Los útiles. Todo esto es lo que va a ir en el cuaderno, ¿sí? Todo esto va en el cuaderno. Nada más les recuerdo que aparte de este dibujo que van a hacer en su cuaderno, tienen que poner la definición de lo que es un triángulo. ¿Sí? Eso también va en el cuaderno. Sí, jóvenes, espero que haya quedado muy claro porque esto específicamente lo voy a estar revisando. Ya tuve la mala experiencia nuevamente en este inicio del segundo trimestre me vuelvo a topar con lo mismo,
que es el hecho de que no ven los videos y por lo tanto no están realizando las actividades que ahí se están señalando. Así que la actitud que estoy tomando ahora al respecto, antes era bajarle 2 puntos por lección, pero ahora como veo que pues siguen en la misma situación, pues estoy bajando 3 puntos, ¿sí? Para hacer todavía esto más crítico. Varios de sus compañeros pues lamentablemente no aprobaron por estas, entre otras cosas por estas razones. Aquí bueno va a ocurrir lo mismo, porque yo les estoy dando una instrucción muy específica de qué es lo que tienen que hacer y a mí me da la fuerte impresión de que ya están ignorando esta instrucción de manera este pues digamos que pensada, ¿no? No es que no se hayan fijado, sino que ya lo están haciendo pues simplemente porque no lo quieren hacer. Y bueno, pues si siguen en esa misma situación, pues voy a bajar todavía otro punto más y así hasta que les ponga 0 en cada actividad. Y bueno, pues ni modo, a final del trimestre, cuando estén reprobados, pues ahí me van a decir, pues sobre todo sus papás, que son los que luego me preguntan que cómo van, cómo andan. De hecho, yo estoy pensando muy seriamente en mandarles una lista en el grupo de WhatsApp de todas las personas que les he marcado puntos menos precisamente porque no me están haciendo las actividades completas. ¿Sí? Porque ya me he dado cuenta que pues platico con ustedes, de hecho pues en estos videos no los ven, pero también en las clases de Meet se los comento y sigo sin respuesta de su parte. Entonces, pues bueno, así es como vamos a estar manejando ese trimestre. Ya como número 2 bueno, en el inciso C dice reproduce con tu regla de triángulo que se muestra. Esto de aquí, vuelvo a repetirles, el inciso A, B y C, que es del punto número 1, lo que van a hacer en su cuaderno es esto que les acabo yo de señalar aquí. No es necesario hacer todo lo que se les está diciendo, simplemente lo que les estoy comentando, ¿sí? Bueno, luego, como número 2 dice, se usarán barras de madera de varias medidas para hacer una cercha triangular como la que se muestra. Aquí hay que hacer una aclaración, dado que la palabra cercha viene marcada, que es una palabra que pues está mal utilizada de hecho, pero bueno, aquí se los voy a corregir. Aquí viene de un ladito, dice cercha, es una estructura que sirve de soporte para la construcción de techos, arcos y bóvedas. Bueno, lamentablemente, pues no sé si la persona que publicó el libro no está muy capacitada en cuanto a las definiciones, dado que el nombre de cercha es un nombre que no se utiliza mucho en México, se utiliza más para Centroamérica o Sudamérica más que nada, y en Europa o en España, básicamente en España. Aquí se le conoce como armadura. Entonces, aquí lo vamos a corregir, es una armadura. Ese es el nombre con el cual ustedes lo van a poder identificar. No sé si ustedes han visto las tiendas comerciales como H-E-B, Walmart, Aurrera, Soriana. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas están hechas a base de armaduras, que son estructuras que están formadas por líneas y forman figuras geométricas. Algunas son de este tipo, más o menos así. Otras tienen otras formas más rectangulares, son más o menos así de esta forma. Y viene más o menos así. Bueno, hay de muchas maneras y de muchas formas. Pero la armadura es todo esto. La particularidad es de que la armadura está formada por figuras geométricas que son triángulos. Aquí tenemos un triángulo, aquí se forma otro triángulo, aquí se forma otro triángulo. En esta otra figura también pueden ver que aquí hay un triángulo, acá también tenemos otro triángulo. Y esto se debe a que en la teoría de las estructuras, el triángulo es una figura que se considera como una figura geométrica indeformable. Esa es la razón por la cual se utiliza en construcción.
Les aclaro esto porque el ejemplo que van a formar es basado en estas cerchas que ya dijimos que no se llaman así, se llaman armaduras. ¿Sí? Bueno, ese es un pequeño paréntesis nada más, porque de hecho no, el objetivo no es aprender sobre esas estructuras, sino sobre los triángulos que están, del cual están formadas. Bueno, luego el inciso A dice así: sin hacer cálculos ni trazos, estima si siempre es posible formar un triángulo si se eligen tres tipos de barra cualesquiera. Por ejemplo, dos barras tipo A y una tipo C. Esta pregunta la van a responder hasta el final, porque ahorita vamos a comprobar cómo le podemos hacer para poder eh, contestar lo que nos están preguntando, analizando primero lo que vamos a hacer. Vienen varios tipos de barra, las barras A, B, C, D y E. Viene aquí el dibujo más o menos como si fueran unos trozos de madera rectos. A eso le llaman barra. Y cada una tiene una medida. Las medidas son medidas reales. Por ejemplo, esta mide 7 metros. La barra B mide 2 metros. La barra C mide 9 metros. La barra D mide 5 metros. La barra E mide 3 metros. Para fines de desarrollo, esto lo vamos a convertir en centímetros. ¿Sí? Y vamos a manejarlo a escala 1 a 100, donde un centímetro equivale a un metro real. Eso es lo que vamos a estar haciendo para que se pueda entender el dibujo y cómo lo vamos a estar manejando. ¿Sí? Entonces este tipo de barras lo vamos a hacer a escala precisamente para que no se pierda esa congruencia y lo podamos dibujar y entender en el cuaderno. Bueno, una vez entendido que tenemos ya pues líneas de 7 centímetros, 2 centímetros, 9 centímetros, 5 y 3 centímetros, vamos a ver lo que nos piden aquí. Nos piden: corta tiras de papel que simulen las barras, representa cada metro con un centímetro y úsalas para formar triángulos. Complete la siguiente tabla. Lo que vamos a hacer es muy simple. Ustedes van a utilizar una hoja blanca, ya sea de papel bond, de papel de máquina de escribir, o bien una hoja de su cuaderno. ¿Sí? La van a cortar en tiras. Lo que van a hacer básicamente es hacer un dibujo. Por ejemplo, voy a hacerles aquí uno. Vamos a suponer que esta es la tira que yo os voy a dibujar. Pero fíjense bien, la voy a dibujar delgada. Aquí no me va a caber muy bien porque el dibujo no me lo permite. Pero imagínense que esta altura no es tan grande. Aquí está muy ancha. Tienen que ser delgadita para que puedan ustedes hacer trazar un triángulo. Y en la medida de esta tira que vayan a dibujar, la tienen que medir con regla, porque por ejemplo esta sería la tira la tira A, que tiene una medida de 7 centímetros. 7 centímetros. Y la van a recortar. Fíjense bien, no van a escribirle abajito a la tira, van a medirla nada más. Ustedes van a recortar esto que está aquí. Y si gustan, le pueden dibujar aquí adentro la letra A, para que sepan que esta es la tira A. Sabiendo que es la tira A, pues ustedes ya saben con esta tabla de aquí, con este dibujo, que mide 7 centímetros. Y así lo van a hacer para todas las tiras. Recortadas, con hojas ya sea blancas, de colores si quieren, o del cuaderno. Y únicamente pues ya nada más, si gustan colorearlas lo pueden hacer, pero sí márquenle al centro la letra que le corresponde para que sepan ustedes de qué medida están hablando. Y ya con eso que tengan las tiras, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 tiras de diferentes medidas,
vamos a hacer esta tabla que está aquí. Y dice así: con las barras A, B y C se puede formar un triángulo. Entonces ustedes van a agarrar las barras, aquí, perdón, van a agarrar las barras A, la barra B y la barra C y van a tratar de formar un triángulo con ellas. Para esto yo me voy a auxiliar ahorita, este, a ver, vamos a buscar aquí, aquí está GeoGebra Online, que es un programa para dibujar, sobre todo para decirles cómo lo van a acomodar, ¿sí? Aquí déjenme nada más quitarle los ejes y quitar la cuadrícula para que se pueda apreciar mejor, ¿sí? Fíjense bien, yo voy a tener tres segmentos, porque voy a empezar con el primer triángulo, ¿no? En el primer triángulo me dice que voy a utilizar el segmento, las barras A, B y C. La barra A mide 7 centímetros, la B mide 2 centímetros y la C mide 9. Eso es lo primero que voy a dibujar, ¿sí? Entonces vamos aquí a dibujar un segmento que mida 7. Ahí está. Perdón, que me estoy aquí yendo mal. Lo que quería era nada más moverlo y lo que hice fue otra cosa. Ahí está. Aquí tengo ya mi primer segmento, que es el de 7 centímetros. Luego voy a dibujar otro que mida 2 centímetros. Entonces a partir de aquí, que mida 2. Y por último voy a dibujar uno más que mida 9. Y ya tengo los tres segmentos con el que voy a dibujar mi primer triángulo. Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a tomar, aquí otra vez, hice algo que no era, perdón. Lo primero que voy a hacer es tomar uno de ellos y lo voy a proponer como si fuera la base. Voy a utilizar el más grande porque pues, se me hace a mí más sencillo agarrar uno que esté, pues digamos que más grande, ¿no? Vamos a agarrar este. Déjenme averiguar cómo puedo hacer para nada más mover un solo objeto, que es lo que quiero hacer. No quiero moverlo todo, nada más quiero mover uno. A ver, déjame ver si puedo hacerlo. Ahí está. Entonces es moviéndolo a partir del círculo. A ver, ahí está. Esta va a ser la base de mi triángulo. Voy a mover el siguiente segmento, lo voy a mover aquí. Nada más que pues no lo puedo colocar encima, no tiene caso. Lo voy a colocar los dos a 90 grados. Entonces lo voy a girar. Imagínense que están manipulando ustedes sus tiras y van a ponerla al inicio, ¿no? Ahí está más o menos, ¿no? La van a sobreponer. Y luego se van a agarrar el tercer segmento y también lo van a colocar
pero ahora al final. ¿Para qué? Para poderle dar inclinación a los dos segmentos, tanto el inicial como el final, y ver si nos cierra el triángulo. Si yo agarro este parte final del segundo segmento, lo voy a ir inclinando y también voy a inclinar el otro. Y si se dan cuenta, miren bien, no se alcanzan a juntar. Voy a hacer un acercamiento. Aunque yo lo acomode, por ejemplo ahí, que diga, bueno, a lo mejor no está bien puesto, ¿no? Pudiéramos decir, a lo mejor no lo acomodé bien y por eso no cierra. Vamos a tratar de hacer el mejor acomodo. Miren, ya está ahora sí perfectamente colocado. Trato de inclinarlo y como pueden ver, los segmentos no se alcanzan a juntar. Tienen que ser un poquito más largos para que se puedan intersectar. Aunque los casi los acueste, fíjense bien, no alcanzan a cruzarse. Ahí puedo dar más acercamiento. Digo, porque de lejos parece que sí, pero me acerco y la distancia se reduce, pero no se alcanzan a cortar, miren bien. Me acerco más y me doy cuenta que hay distancia, una distancia a lo mejor muy pequeñita, pero no se alcanzan a cruzar. Y para que un triángulo se pueda formar, pues sus segmentos se tienen que cruzar, ¿sí? Y eso es lo que no está sucediendo. No se alcanzan a cruzar y si no se alcanzan a cruzar, pues no se está formando el triángulo. No existe un triángulo abierto. El triángulo tiene que ser tres segmentos que se unen en sus tres vértices. Y aquí tenemos un vértice, aquí tenemos el otro, pero este no se forma, ¿sí? Y eso se debe a una razón muy importante. Deja ver si puedo escribir aquí. Este de aquí mide 9. Este de acá mide 7. Y este de aquí mide 2. Si yo esto los acostara hasta acá y lo pusiera encima del de 9, me quedaría aquí el segmento de 7 hasta aquí. Y de aquí para acá me quedaría el segmento de 2. Este pequeño espacio que está aquí no me permite que se forme el triángulo, que es el mismo que voy a tener aquí. De tal manera que si yo sumo este lado más este lado, perdón, este lado de aquí más este otro lado de acá, la suma de estos dos, o sea 7 más 2, tiene que ser mayor a la del tercer lado. Si la suma de estos dos es menor o igual al tercer lado, el triángulo no se puede formar. Esto que acabo de decir es aquí, se llama condición de posibilidad. Y es lo que me define a mí si un triángulo es posible construirlo o no. Vuelvo a repetir, la suma de dos de sus lados, no importa cuáles, pero la suma de dos de esos lados no puede ser menor o igual
que la del tercer lado. Tiene que ser mayor. ¿Para qué? Para que el triángulo se pueda construir. De otra manera el triángulo no se podrá construir. ¿Sí? Esa es la condición de posibilidad. Se los voy a poner. Espero que me quepa porque luego no me caben los dibujos completos porque hago la letra muy grande. Voy a tratar de ponérselos aquí, pero a ver si aquí cabe, aunque sean chiquitos, ¿no? Ahí está. Sí, está chico, pero pues yo creo que cuando abran el Jamboard lo van a poder ver mejor, ¿no? Básicamente para que recuerden qué fue lo que vimos aquí. Entonces esa es la condición de posibilidad. Vuelvo a repetirles, la suma de dos lados de un triángulo tiene que ser mayor o igual al tercero. De otra manera, no se puede formar el triángulo. Dicho esto, lo único que tienen que hacer para saber si se puede formar el triángulo o no es sumar esos lados. Aquí tengo el A, B y C, o sea 7, 2 y 9. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues si lo que quiero es que sumen, comprobar que no sumen menos que el tercer lado, pues lo que tengo que hacer es sumar los más pequeños, ¿no? En este caso 7 más 2, que me da 9. Y como 9 es igual a 9, no es mayor, es igual. Por lo tanto, aquí yo puedo poner que no se puede formar. Si me voy al ACD, que sería este, este y este, el lado mayor sería 9. Si sumo 7 más 5, me van a dar 12, que es mayor que 9. Entonces este sí se puede formar. ¿Cómo lo compruebo? Ya con mis tiras que ya tengo previamente trazadas, las acomodo de tal manera que el triángulo me pueda cerrar. Pero se los comento así, con la propiedad la condición de posibilidad, porque a lo mejor algunos se pueden equivocar un poquito en la medición. Y el hecho de que midan lo mismo, por ejemplo en este caso 7 más 2 es 9 y 9 es igual a 9, la condición de posibilidad dice que no se puede formar. Aquí se los acabo de comprobar. Pero el error para que no se pueda formar es muy pequeño. Si ustedes se equivocan aquí al trazar y le dan 1 milímetro de más, ustedes van a creer que sí se puede cerrar. Y me van a poner aquí, sí. Entonces no, yo les estoy diciendo de antemano que tienen que sumar los lados y la suma de dos de esos lados tiene que ser forzosamente mayor, no igual ni menor, mayor al tercer lado, para que se pueda formar. Si les da igual, no se puede formar. Si les da menor, pues evidentemente menos se puede formar. Si nos vamos al A, B y E, vamos a ver el A, B y E. Ahora es A, B y E. El más grande es el de 7. Entonces voy a sumar los dos más pequeños. 3 y 2. Y 3 más 2 son 5. 5 es menor a 7. Por lo tanto, no se puede formar. El B, C y D. B, C y D. Aquí tengo 9. 5 más 2 son 7. 7 es menor que 9. Por lo tanto, tampoco se puede formar. Tiene que ser mayor.
el CDE. Sería este y este. 5 más 3 me van a dar 8, que es menor a este 9. Entonces tampoco se puede formar, tiene que ser mayor. El siguiente, A y B. O sea, dos veces este y uno de estos. O sea, 7 más 2, 9. Y es más grande que 7. Entonces este sí se podría formar. Y el BC, o sea, dos de estos y uno de estos, 2 más 2, 4, menor que 9. No se puede formar. ¿Sí? Viéndolo de manera analítica, porque vuelvo a repetirles, ustedes lo pueden comprobar con las tiras. De hecho, el ejercicio está diseñado para que lo prueben con sus tiras. Obviamente, para saber que ustedes hicieron esto de aquí, esto me lo van a hacer en el cuaderno. Más bien, lo van a colocar en el cuaderno, le van a tomar foto y me las van a subir. Las puras tiras no tienen que formar nada. Nada más hagan las tiras, pónganle A, B, C, D y E. Y ahí sobre su cuaderno le toman fotografía a las tiras ya recortadas, obviamente. Y es lo que me van a subir como evidencia de que hicieron las tiras. Porque a final de cuentas yo les estoy diciendo cómo se comprueba con la condición de posibilidad. Pero ustedes tienen que comprobarlo tratando de formar esos triángulos con las tiras. En eso consiste el ejercicio. Bueno, vámonos a la siguiente página. Y dice así. Se desea construir un triángulo, pero solo se tienen dos barras, una de 6 y otra de 4. Así que una de las barras se cortará en dos. ¿Qué barra no conviene partir en dos y por qué? Vamos a analizar el problema. Dice que tenemos dos barras, una de 6 y otra de 4. Entonces esta mide 6 y esta mide 4. Para poder hacer el triángulo pues necesito forzosamente tres barras, ¿no? Entonces puedo hacer dos cosas. O parto la de arriba para tener 1 y 2 y esta 3. O parto la de abajo y tendría 1, 2 y esta 3. Si hago eso, de partir primero la de arriba, pues la puedo partir en 3, 3 y 3 y aquí 4, ¿no? Entonces tendría 3, 3 y 4. ¿Sí? 3, ay, perdón. 3, 3 y 4. Si yo hago la suma, 3 más 3 son 9, no, son 6. Y 6 es mayor que 4. Entonces sí se podría construir, analizando la condición de posibilidad. Pero si lo hago al revés, si la que parto es esta de 4, voy a tener una de 6 y dos barras de 2. Si yo sumo 2 más 2 me da 4 y 4 es menor que 6. Entonces de esta manera no se podría construir. Entonces, ¿cuál es la que me conviene cortar? Pues me conviene cortar la de 6. Entonces, ¿cuál me conviene cortar? La de 6 metros. ¿Por qué? Ya no les voy a escribir, pero se los voy a dictar. ¿Por qué no me conviene cortar la otra? Pues porque si corto la barra más chica, la suma de sus lados será siempre menor a la tercera barra y por condición de posibilidad no se podrá construir el triángulo. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Porque si cortamos la barra pequeña de 4 metros, la suma de esos dos lados siempre nos dará menor al tercer lado y no se cumplirá la condición de posibilidad. Vamos a ver el siguiente. Matías dice que si eliges la barra grande, no importa dónde la cortes, pues siempre se podrá formar un triángulo
con la barra de 4 metros y las dos que resulten de la partición. Muestra con un contraejemplo que Matías está equivocado. Bueno, tenemos la misma condición, ¿no? Aquí tenemos el de 6 y aquí tenemos la de 4. Y nos está diciendo que podemos partir la de 6. Ya vimos que la de 4 no la podemos partir porque no se va a formar, pero podemos partir la de 6. Al principio yo asumí que la de 6 la partimos a la mitad, pero vamos a irnos al caso extremo. Vamos a suponer que en lugar de cortarla a la mitad voy a hacer el corte aquí, y entonces me va a quedar una barra de 1 metro, una barra de 5, va a ser 1, 5, y la tercera pues se queda de 4, ¿no? Si yo sumo 5 más 1 me da 4, pero si sumo 4 más 1 me da 5. ¿Sí se entiende? Me da exactamente lo mismo, y entonces no se podría formar. Es decir, si yo parto la barra de 6 en una medida menor que 1, quiere decir que no se puede formar. Entonces un ejemplo podría ser, no lo voy a escribir, pero se los voy a comentar. Cortar la barra de 6 en dos barras, una de 1 metro y una de 5. De tal manera que al sumar la barra de 4 más la barra de 1, me va a dar 5, que es igual al tercer lado del triángulo, que sería 5. Y tampoco se cumpliría la condición de posibilidad, por lo tanto el triángulo no se podría formar. En resumen, si yo corto la tabla de 6 en dos tramos y uno de esos tramos mide 1 metro o menos, no se podría formar el triángulo porque no se cumpliría la condición de posibilidad. Si lo corto en 2, sí, ¿no? Porque si corto 2, aquí me sobrarían 4. Y 2 más 4 me darían 6, que es mayor que 4. Pero ya menor que 1, ya me daría igual. Y menor que 1 todavía me daría menos que el tercer lado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, se los comento para que ustedes lo escriban. Ya se los dije, y pues para mí me resultaría complicado escribir todo ese texto aquí, pero ustedes pueden pausar el video, regresarlo e ir tomando nota, ¿no? Sobre todo analizar lo que estoy diciendo. En el número 4, no nos faltan nada más 2 puntos, dice: en cada fila de la tabla hay 3 medidas de segmentos con los que se quiere formar triángulos. Discutan y anoten si consideran posible o imposible trazar el triángulo. O sea, esto mismo que está aquí, ustedes lo van a checar con esto que hicimos acá. ¿Sí? Vamos a ver nada más el primer ejemplo. Triángulo cuyos lados miden 5, 5 y 5. Fíjense bien, no confundan si los tres lados miden lo mismo con el primer ejemplo que vimos aquí. En el primer ejemplo, A, B y C eran de diferentes medidas y medían lo mismo. La suma de 2, que era 7 más 2, me daba 9, y el tercer lado era 9. O sea, eran las mismas medidas y no se podía formar. Pero eso es porque se sumaron dos lados. Acá tenemos los tres lados iguales. O sea, no es el mismo caso. ¿Por qué? Porque si yo sumo 5 más 5 me va a dar 10. Y 10 es más grande que el tercer lado, que son 5. Entonces este sí es posible trazarlo. De hecho tiene un nombre ese triángulo. Un triángulo cuyos tres lados miden lo mismo es un triángulo equilátero. Entonces claro que existe un triángulo equilátero. Ni siquiera tengo que hacer la operación. Tres lados iguales siempre me van a dar un triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Dos lados iguales y uno diferente no siempre me va a dar un triángulo isósceles. Habría que analizarlo primero. Por ejemplo aquí tenemos 8, 3 y 3. Pero si yo sumo 3 y 3 me va a dar 6, y 6 es menor que 8.
Entonces esto no me va a dar un triángulo isósceles. Fíjense bien, si yo lo trazara, me quedaría aquí 8. Y yo voy a trazar aquí 3 y 3. El triángulo me va a quedar así. No se van a alcanzar a juntar. Entonces ese triángulo no se puede formar. ¿Por qué no se puede formar? Hay que sumar los dos lados más chicos. 3 más 3 me va a dar 6. Y 6 no es mayor que 8. Tiene que ser mayor la suma de los otros dos. Es menor, por lo tanto no se puede. Si me diera igual, tampoco se podría. Es bien importante que recuerden esa condición, porque aquí en el número 5 se los van a preguntar. ¿Sí? Ya voy a dejar que ustedes contesten esas preguntas. No es necesario que lo hagan en el cuaderno, porque únicamente tienen que comprobar la condición de posibilidad, que ya la vimos desde la página anterior. Y creo que ya se puede entender fácilmente, ¿no? Ya en el número 5 dice: establezcan un criterio para determinar cuándo es posible formar un triángulo con medidas específicas de sus tres lados. Esto que va aquí se llama condición de posibilidad. Y esta condición de posibilidad ya se las dije en la página anterior. Aquí está escrito, de hecho. Si no se acuerdan, regresen el video al punto donde hablamos de esto, para que se recuerden cuál es la condición de posibilidad y la pueden escribir aquí. Aquí no van a escribir condición de posibilidad, van a definir la condición de posibilidad. ¿Sí? Si me ponen aquí condición de posibilidad, se las voy a poner mal, porque así se le conoce a la condición, pero ustedes la tienen que explicar, y yo ya se las expliqué en esta página anterior. Nada más es que lo recuerden, y si no lo recuerdan, pues evidentemente pueden regresar, y ya que regresen el video, lo pueden, ¿cómo se llama? Lo pueden escribir. ¿Sí? Bueno, esto es toda la lección. Si se dan cuenta, no es una lección complicada. En esta segunda página no van a hacer nada en el cuaderno. Todo es contestado aquí mismo. Lo que sí me van a hacer en el cuaderno es la página 76, que es el principio de la lección 31, donde este es el dibujo que me van a hacer en el cuaderno, las tiras que tienen que hacer, tomarle fotografía de las tiras para que lo puedan subir, y lo demás, bueno, pues ya es cuestión nada más de irlo contestando. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, voy a revisar esto, y si no, se van a perder de 3 puntos de su ejercicio. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Si no hay, o más bien esperando que haya preguntas, gracias por su atención, y como siempre me despido de ustedes diciéndoles hasta la próxima.